Hola, y bienvenidos A través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, me alegra ver a todos de nuevo. Y ya saben, siempre tengo que explicar a mi audiencia de televisión por qué digo las cosas que digo. Quiero que sepan que todos pueden salir a tomar una taza de café y tenemos que hacer que regresen aquí para la próxima media hora. Así que cuando digo que me alegra verlos de nuevo, me alegra que no estén todavía allá afuera tomando café. Bueno, de todos modos, vamos a retomar donde lo dejamos. Pero antes de eso, siempre nos gusta hacer saber a nuestra audiencia de televisión que todos nuestros programas pasados están disponibles en cinta de video, audio y un pequeño libro impreso. Jerry aquí hace todas nuestras transcripciones y solo le dije, en el descanso él nunca lo sabrá. Él nunca sabrá lo que ha podido hacer porque especialmente los reclusos simplemente adoran esos pequeños libros y nunca habrían sido posibles si no lo hubieran hecho. Jerry y Lorna no hubieran puesto tanto trabajo en ellos. Así que de todos modos, si alguna vez estás interesado en alguno de nuestros materiales, simplemente llámanos o escríbenos y te enviaremos una lista que muestra el contenido de cada uno de estos y los enviamos. Creo que es un costo muy nominal. El video de 6 horas cuesta $30, con el envío incluido. El audio de 6 horas cuesta $22 y luego el pequeño folleto lo enviamos por $6. O simplemente apreciamos todas las cartas y toda la ayuda financiera que llega porque no podemos hacerlo sin eso. Sabes, no pido dinero en este programa, pero la realidad es que tenemos que pagar las cuentas de la televisión. Apreciamos mucho tu correspondencia, no hay oposición en tu correo. De hecho, hoy les dije a algunos de ustedes que podemos abrir carta tras carta tras carta y nunca hay una palabra de oposición. De vez en cuando alguien no estará de acuerdo conmigo, pero nunca es algo desagradable. Y no, simplemente alabamos al Señor por eso. Porque no creo que pueda soportarlo si la gente simplemente me destroza por un lado y por el otro. Así que de todos modos, sigan orando por nosotros, todos ustedes. Y confiamos en que el Señor logrará lo que quiere hacer. Está bien, ahora volvamos. Jerry lo tiene en la pizarra. Ahora retomaremos donde lo dejamos en el último programa. Efesios capítulo 4 y continuando en el versículo 15, que a medida que continuamos compartiendo el Evangelio, la verdad del nombre de Cristo, y hazlo en un espíritu de amor, para que podamos crecer, y creo que significa exactamente lo que dice. Estábamos hablando en el último programa sobre los bebés que tienen que empezar con la leche, pero al igual que un niño en la vida física ordinaria, no quieres que se quede siendo un niño de 3 años. Oh, son adorables a los 3 años. No estoy muy loco por los niños de 2 años. Para cuando llegan a ser 3 ya puedo manejarlos. Y son adorables, pero aún así no querrías que se quedaran ahí siendo un niño de 3 años. Quieres que crezcan. Y es de la misma manera, espiritualmente, Dios tiene la intención de eso, bebé en Cristo. Ya sea que tenga, como dije en el último programa, 9 o 90, eso no es lo importante. Pero cuando comenzamos esta caminata cristiana y sabemos que estamos salvados, Él espera un proceso de crecimiento, ¿ves? Y así debemos crecer, pero no en un modo autosuficiente, sino que debemos crecer en Él. ¿Ves? En Cristo, donde somos totalmente dependientes de Él. ¿Y cuáles son las siguientes 3 palabras en todas las cosas? Ahora, sabes, la mayoría de los creyentes piensan que esto es solo para el domingo, pero no lo es. Esto es para los 7 días de la semana. Esto es para cada circunstancia de la vida, que nuestra experiencia cristiana es parte integral de nuestro caminar diario, ya sea yo en los campos de Oklahoma del sureste y entre el ganado, o ya sea que estés tú en una gran oficina llena de computadoras, o que seas un profesional, eso no hace ninguna diferencia. Debemos estar en constante crecimiento en Cristo y dejar que eso permee en cada aspecto de la vida, y debemos crecer en Él, es decir, en Cristo, quien es la cabeza
Ahora de nuevo, tengo que tener cuidado de no caer en una trampa de oposición y así no voy a establecer esto en concreto. Pero, ¿alguna vez te has dado cuenta de que Pablo nunca se refiere a nosotros como ovejas? ¿Alguna vez has pensado en eso? Pablo nunca se refiere a nosotros como creyentes, como ovejas, ni a Cristo como el pastor. Israel, siempre está esa analogía del pastor y sus ovejas. Salmos 23, todos lo conocen. Y luego entras en el Evangelio de Juan, capítulo 10, ¿y qué tienes? El capítulo del buen pastor, yo soy el pastor de las ovejas. Pero mira, Pablo nunca usa esa terminología y creo que puedo ver por qué. En cambio, él usa la analogía de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora mira la diferencia entre un pastor y sus ovejas y la cabeza con todo su sistema nervioso central, con el cerebro y la mente y todo eso, y el cuerpo. ¿Qué diferencia? ¿Ves? ¿Qué diferencia? Y eso es lo que creo que Pablo está tratando de hacernos entender, que no somos solo un montón de ovejas. Somos un intrincado parte de la cabeza que está en el cielo. Y por eso Dios está tan ansioso porque nosotros lleguemos allí con Él como nosotros lo estamos por ir. Y estoy descubriendo que los creyentes hoy en día están cada vez más ansiosos por salir de aquí. El mundo va a decir que es un alivio, pero oh Dios, estamos ansiosos por salir de aquí. Y Él está ansioso porque vengamos. Recuerden, señalé eso en Efesios 1, que somos el complemento, que es la misma palabra que se usó en Génesis cuando Dios trajo a Eva a Adán. Ella debía ser su ¿qué? Complemento. En otras palabras, Adán nunca estuvo completo hasta que Eva estuvo a su lado. Bueno, la Biblia da la misma inclinación de Cristo hacia nosotros, el cuerpo, que ni siquiera se considera completo hasta que tiene el complemento en su presencia. Y así todo se está moviendo en esa dirección. ¿Está bien? Así que la cabeza. Veamos algunas referencias más, porque es un término que Pablo usa una y otra vez, que somos el cuerpo y Él es la cabeza. Por supuesto, el primero que confío que la mayoría de ustedes ya casi conocen como su nombre y dirección es 1 Corintios 12, 1. Corintios 12, 1 Corintios 12, y oh Dios mío, todo desde el capítulo o el versículo 12 hasta el final, habla de esta analogía de que somos miembros del cuerpo y Cristo es la cabeza. Pero empecemos en el versículo 12, porque esta es una doctrina de Pablo. El cuerpo de Cristo, doctrina, el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Y siempre estoy enfatizando que ninguna otra porción de la Escritura, los Evangelios, el Antiguo Testamento, el libro de los Hechos, el Apocalipsis, nada de eso habla del cuerpo de Cristo, solo Pablo. Y más casi lo saca a la superficie cada vez que tiene la oportunidad. Ahora, aquí hay uno, en 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo, este cuerpo humano, es uno y tiene muchos miembros. Vaya, este cuerpo está compuesto por todo tipo de miembros, dedos, manos, ojos, oídos, todos estos son miembros separados del cuerpo y así todos son miembros. Siendo muchos, sin embargo, son un solo cuerpo. Así, también es Cristo, o la implicación es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es solo una persona, el cuerpo de Cristo no es solo un gran evangelista o algún gran erudito bíblico. El cuerpo de Cristo es todo, desde el más grande hasta el más pequeño, y todos funcionamos como uno. ¿Está bien? Entonces el versículo 13, un versículo que miramos tan a menudo, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, todos nosotros, y siempre enfatizo esa palabra, todos, no solo aquellos que han tenido una revelación especial, no solo aquellos que aparentemente son más elitistas en su fe que el resto de nosotros, pero cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición en la vida o nuestro nivel de madurez espiritual, todos hemos sido bautizados en uno. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, ¿ves? Y ya sea que seamos esclavos o libres, y siempre añado lo mismo, negros o blancos,
rojos o amarillos, no hace ninguna diferencia. Todos hemos sido hechos para beber o participar del único espíritu. Versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. ¿Ves? Está bien, entonces él continúa. Y no vamos a tomar tiempo para leer todos esos, pero hasta el versículo 27. Versículo 27. Esta es la piedra angular de todo. Ahora Pablo dice, tú, ves, mientras nos escribe, tú eres el cuerpo de Cristo. Pero somos miembros en qué? En particular, en otras palabras, estamos perdidos en el todo. ¿Acaso Dios pierde de vista a cada uno de nosotros cuando nos convertimos en miembros del cuerpo? No. Él es consciente de cada uno de nosotros como individuos. Él nos conoce por nombre. A pesar de que estamos en el todo compuesto. Y esta es la belleza de todo. ¿Ves que funcionamos como uno? Todos tenemos el mismo tipo de salvación. Todos tenemos la misma esperanza de gloria. Todos tenemos todas estas bendiciones que son espirituales. Y aún así, no perdemos nuestra individualidad. Seguimos siendo una persona distinta, pero somos miembros del cuerpo. Está bien, volvamos a Efesios capítulo 1, porque como dije cuando comencé el estudio en Efesios, este es un terreno más elevado y este es un libro posicional, así que ser miembro del cuerpo es algo posicional. Dios nos colocó en el cuerpo. Él nos posicionó, está bien, así que Efesios capítulo 1, y veamos, llega hasta el último versículo del capítulo. Y leamos el versículo 22 con eso. Efesios 1, versículo 22. Y ha puesto todas las cosas bajo sus pies, es decir, los pies de Cristo, y le dio que fuera la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Mira, así es como tienes que leerlo. No te detengas en el versículo 22 y digas que le dio todas las cosas a la iglesia. No, se lo dio a la iglesia, que es su cuerpo. Gran diferencia. Porque mira, normalmente la gente piensa en la iglesia como cualquier edificio en la esquina, sin importar cuál sea el nombre, sigue siendo una iglesia. Pero esa no es la iglesia de la que está hablando Pablo. Él está hablando de la iglesia que es su cuerpo, que con suerte la mayoría de estas iglesias en la esquina tendrán a algunas de sus personas en el cuerpo. Al menos, ¿ves? Está bien. Así que están en el cuerpo. Y luego llegas a ese mismo libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 14. Ahora, esto es una revisión. Acabamos de tener esto hace varios programas, pero el versículo 14 de Efesios 2 dice, Él es nuestra paz que ha hecho de ambos uno. Ahora, ¿quiénes son los dos? Judío y gentil. ¿Ves? Judío y gentil. Ahora, mantén tu mano ahí un minuto. Me viene a la mente un versículo. Sabes, ahora así es como enseño, ¿no? ¿Está bien? Regresemos a Romanos. Y esto, por supuesto, es lo que metió a Pablo en problemas. Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 9. Y luego vamos a saltar, cariño, al versículo 22. Mismo capítulo, pero versículo 22. Romanos 3, versículo 9. Que entonces se pregunta, Pablo, somos nosotros. ¿Y qué se implica? Judíos, ¿somos los judíos mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos? Gentil. ¿Ves la pregunta? ¿Somos los judíos mejores que esos gentiles? Ahora, antes de Pablo, ¿cuál habría sido la respuesta? Absolutamente. Porque comenzando con la experiencia de Israel en Egipto, ¿qué les dijo Dios? He puesto una división entre ustedes y los egipcios, y nunca más serás como el resto del mundo que te rodea. Y así pasaron esos 1500 años con esa mentalidad de que eran un pueblo favorecido, y lo eran. Nunca les quites eso. Pero ahora, en la era de la gracia, han perdido ese lugar de privilegio. Y ahora Pablo puede decir que no hay diferencia. Mira, no somos mejores que ellos. Sigue leyendo, versículo 9, no. Y de ninguna manera,
porque antes hemos demostrado que tanto judíos como gentiles que son, ¿cuál es la siguiente palabra? Todo, bajo el pecado. De hecho, se lo planteé de esta manera a una de mis clases aquí en Oklahoma la otra noche. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, en todo el esquema de las cosas, puso a la nación de Israel en ese lugar de privilegio? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Bueno, creo que tengo la respuesta para mostrar que después, bueno, si quieres retroceder hasta Abraham serían 2000 años. Si quieres retroceder hasta Moisés y la ley serían 1500 años. Pero sea lo que sea, por eso en un periodo de 2000 años estuvieron en ese lugar de privilegio, estaban bajo las promesas del pacto y Dios trató con ellos de maneras milagrosas. El Mesías vino y caminó en medio de ellos. Pero después de que todo se dijo y se hizo, ¿eran acaso mejores que los gentiles paganos que los rodeaban? No. Y esa fue la prueba del pudding. Eso, a pesar de que tenían todas estas cosas especiales a su favor, en el análisis final, su viejo Adán era tan corrupto como el nuestro. Ahora eso debería decirnos algo, ¿no? Que todos somos hijos de Adán. Está bien, ahora salta al otro versículo en el capítulo 3, que es el versículo 22. Debo tomar el versículo 21. Pero ahora, si tuviera más tiempo, volvería a los versículos 19 y 20, pero no voy a tomarme el tiempo para eso. Pero el versículo 21, pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta, se pone en el centro de atención y fue testificado por la ley y los profetas. En otras palabras, de nuevo, uso el versículo al principio de la última media hora. ¿Cuánta escritura es provechosa? Toda escritura es provechosa. Eso te lleva de vuelta a Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22. Todo es provechoso. Está bien. Y así todo lo que enseño de Pablo no debe ser simplemente sacado y tirar el resto, porque todo se basa en lo que vino antes. Y así, esto es lo que está diciendo ahora, que todo esto fue testificado por lo que vino antes. La ley, los profetas, el Antiguo Testamento. Ahora el versículo 22, incluso la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que creen. Y entonces, ¿cómo termina el versículo? No hay diferencia. ¿No te encanta eso? Oh, sí. No hay diferencia. El judío, con todo su trasfondo histórico, no está en una posición más alta con Dios hoy que yo o tú. No hay diferencia. En otras palabras, hoy en nuestro lenguaje deportivo, diríamos que Dios niveló el campo de juego. ¿No es así? Él niveló el campo de juego y todos terminamos siendo pecadores porque nacimos de Adán. Ahora, no he tenido eso en la pizarra por mucho tiempo. Espero poder recordarlo. Lo puse en la pizarra hace meses y meses. ¿Estamos juntos? No. Estamos juntos. No. Pecadores. ¿Quién recuerda el resto? Porque pecamos. Ahora, esa es la conclusión lógica, ¿ves? Somos pecadores porque hacemos todas estas cosas horribles, pero no lo somos. No somos pecadores porque pecamos, pero ¿cuál es el otro? Pecamos porque somos pecadores, ¿ves? Oh, ¿lo tienes? Pecamos porque somos pecadores. Ahora bien, ¿qué significa eso otra vez? ¿Eso iguala las cosas? Porque verás, tú y yo no podemos mirar por encima del hombro al pobre alcohólico y decir, bueno, si vivieras como yo vivo, ¿no tendrías tus problemas? No, Él no es un pecador porque sea alcohólico. Él se ha convertido en alcohólico porque tiene esa antigua naturaleza pecaminosa de Adán. Y eso es un terreno de juego nivelado. Cada uno de nosotros estamos en el mismo nivel
cuando Dios tiene que encontrarnos en nuestro pecado porque somos hijos de Adán? Y mucha gente no entiende eso. Ellos piensan que algunas personas son simplemente lo suficientemente buenas por naturaleza, que van a lograrlo porque nunca fueron pecadores. Oye, tengo noticias para ellos. La Biblia lo deja tan claro que todos somos pecadores hasta que somos salvos. De hecho, lo pensé la otra noche, y tal vez no soy el primero, pero normalmente nos gusta poner a toda la raza humana en dos categorías, ¿verdad? Judíos y gentiles. Pero hay tres. ¿Y cuáles son? El judío, el gentil y los miembros del cuerpo. Esas son las tres clases de personas hoy en día: un judío, un gentil o un miembro del cuerpo. Porque verás, tan pronto como nos convertimos en miembros del cuerpo, perdemos nuestra identificación en cuanto a judíos o gentiles, porque todos somos uno, pero fuera del cuerpo todavía tienen su distintividad. Pero, escucha, Pablo dice que cuando se trata del asunto espiritual y de la salvación, no, hay diferencia. Ahora, ¿ves por qué atormentaron a Pablo en cada paso del camino? Oye, a ellos no les gustó eso. ¿Y puedo entenderlo? Quiero decir, estaban en ese lugar de privilegio. Y luego de repente que un pequeño judío les quite eso de debajo, y así lo hicieron. Lucharon con todas sus fuerzas, ¿ves? Pero está bien, ahora volvamos a Efesios capítulo 4. Versículo 16. Que es de Cristo, quien es la cabeza, no del pastor y nosotros las ovejas, sino de nuestra cabeza, que está conectada al cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado, unidos y compactados. Ahora busqué esa palabra compactado la otra noche en griego, y ¿sabes cuál es realmente? Me gusta, una mejor, como tejiéndolo, como algo que ha sido tejido o entrelazado. ¿Ves? Ahora, ¿alguna vez has visto a una de estas damas que realmente puede? Vaya, tuvimos a una chica en nuestro último tour a Israel, está aquí, ella no está aquí. No, ella era de Indiana, ¿no? Esa era Charlotte. Quiero decir, mientras conducíamos ese autobús, ella podía hablar a 1000 por hora, pero esas viejas agujas estaban funcionando como locas, ¿ves? Sin perder el ritmo. Bueno, ¿cuál fue su producto terminado? Algo que fue entrelazado de manera intrincada. Bueno, ahora eso es lo que Dios ha estado haciendo contigo y conmigo, ¿ves? Sin parar durante los últimos 1900 años, Él nos ha estado entrelazando de manera intrincada en el cuerpo de Cristo. Ahora esa es una posición bastante interesante, ¿no? Está bien, continuando con la lectura. Así que ha unido todo el cuerpo de manera adecuada y compacta, o en realidad lo ha tejido junto, por aquello que cada articulación aporta. De acuerdo con los efectos, estás trabajando en la medida de cada parte. Ahora, de nuevo, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función única. A medida que envejecemos, la vieja artritis comienza a aparecer y esas viejas articulaciones empiezan a ponerse rígidas. Y le he dicho a mi esposa, le dije, si pudiera simplemente poner un engrasador en ellas, ¿sabes? Si pudiera simplemente inyectar un poco de grasa y alisar todo. Mira, bueno, en circunstancias normales, esa es la función de la articulación. Mantiene esas cosas bien lubricadas, ¿sabes? Y todo eso. Pero así es como funciona el cuerpo. Ojo, ¿alguna vez has dado por sentado tus lágrimas? ¿Cuánto tiempo durarían tus ojos si no hubiera lágrimas? Porque se secarían como polvo y estarías en problemas. Pero ¿cuál es el propósito para que todo funcione? Ahora Dios hace lo mismo contigo y conmigo en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función única. Mucha gente no se da cuenta de eso. Y puede ser de 1,000,000 de maneras diferentes. Algunos pueden hacerlo simplemente con oración. Algunos pueden hacerlo tal vez escribiendo pequeñas notas a aquellos que necesitan ser escuchados. Algunos de ustedes pueden exhortar a las personas para animarlas a seguir adelante y podría seguir y seguir. Esas son todas cosas que hacen que el cuerpo funcione. ¿Ves? Y todos somos parte de eso. Está bien. Continuando entonces en el versículo 16, eso que cada articulación,
proporciona, y esa es la referencia que está haciendo, que cada parte de nuestro cuerpo funciona. Las cosas que lo hacen trabajar están ahí. Y todo es según el eficaz funcionamiento en la medida de cada parte. Ahora, leer esto de manera casual puede volverse un poco aburrido, pero no lo leas de manera casual. Un poco aburrido, pero no lo leas de manera casual. Léelo como lo estamos haciendo ahora, que este es el impacto de esto, que todas las partes del cuerpo de Cristo están funcionando para su propósito único. Y ahora continuando haciendo crecer el cuerpo para la edificación de sí mismo. En amor, ahora no sé, espero no estar sacando esto de contexto, pero ¿a qué crees que se refiere aquí cuando dice aumentar el cuerpo? Bueno, creo que se trata de ganar almas. Esto es lo que Él quiere que hagamos. Debemos estar ahí afuera siendo un testimonio de la gracia de Dios. Debemos estar mostrando un producto que el mundo perdido debería desear. Y no debemos estar reproduciendo. De hecho, volvamos a Romanos, creo que es el capítulo 7. Romanos, capítulo 7, sí, versículo 4. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Supongo que algunas personas están ahí afuera y dicen, algún día ese tipo va a querer encontrar un versículo y no podrá encontrarlo. Y me preocupa eso a mí mismo. Pero creo que el Señor generalmente provee. Bueno, aquí está el versículo que quería. Romanos 7, versículo 4. Por lo tanto, hermanos míos, también ustedes han muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. Ahí está de nuevo. ¿Ves? Y es ese cuerpo crucificado, esta vez el que fue colgado en la cruz. ¿Qué debería ser? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Casada con otro? Es decir, a Cristo, que deberías estar casada con otro, incluso con aquel que ha resucitado de entre los muertos. Y aquí de nuevo, todo esto es solo una parte y un todo de la misma clase de imagen. Debemos ser incorporados al cuerpo, debe ser justo como una relación matrimonial. Y en el esquema original de las cosas, ¿cuál era el verdadero propósito del matrimonio? Niños, ¿no es así? Está bien. Ahora mira este versículo. ¿Cuál es el verdadero propósito de estar casados con Cristo? Descendencia, ¿ves? Que debemos dar fruto para Dios. Pero ¿cuál es el fruto? Personas perdidas que podemos ganar, ¿ves? Y así hacemos que el cuerpo de Cristo crezca. Ahora no tengo tiempo, solo me quedan unos pocos segundos. Pero ves, aquellos de nosotros que estamos esperando la venida del Señor, siempre he enfatizado cómo podemos apresurar la venida del Señor, ganar almas. Porque tan pronto como el cuerpo de Cristo esté completo, cuando el cuerpo de Cristo esté completo, se irá a casa, se va a entregar, así que salgamos y ganemos a los perdidos y llenemos el cuerpo. De hecho, tengo tiempo. Sharon, no, supongo que no. 30. Sí, 30 segundos es mucho tiempo en un NBA partido. Eso es mucho tiempo en un partido de la NBA. Juego. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Romanos 11, versículo 25, donde dice, oh, que la ceguera en parte ha sucedido a Israel hasta... ¿Qué tipo de palabra es esa? Tiempo, palabra. La ceguera ha sucedido a Israel hasta que se complete la plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso? ¿El cuerpo de Cristo completo? Está bien, genial. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores
y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick